Este es el resumen de lo más relevante de este fin de semana. El día viernes, muy temprano en One Championship, el campeón de los pesos pesados de MMA, Rogue Omar Kane, se enfrentó al ex campeón Anatoly Malikin. Recordemos que el ruso se convirtió en el primer peleador en ser campeón en 3 categorías diferentes, pero perdió el título de los pesados contra el senegalés Omar Kane en 2024. Y bueno, en la revancha, en el cuarto asalto, Anatoly lo tenía a Kane contra las cuerdas, metió un derechazo que le dobló las piernas al senegalés, y con 2 golpes más fue suficiente para que el árbitro detenga la pelea. Y el final fue un caos, ya que los equipos de ambos se terminaron yendo a golpes. Al final, Anatoly recuperó el cinturón de los pesos pesados, volvió a ser triple campeón, pero el ruso tomó la decisión de colgar los guantes y retirarse a lo grande. Después, en la cartelera de MVP que se transmitió en Netflix, de las preliminares que se transmitieron por YouTube, resaltar el combate entre Adriano Moraes y Pumbi Nkuta. En esta pelea, el estadounidense Pumbi Nkuta nos sorprendió a todos al ver lo que propuso, pues estuvo muy activo atacando al brasileño, y en varias ocasiones conectó y mandó al suelo a Moraes. Faltando 10 segundos del tercer asalto, Moraes logró encajar un mataleón. Nkuta se resistió, pero la campana sonó y se terminó durmiendo. Y aquí viene la polémica de la noche. Hasta el momento que sonó la campana, yo creo que Nkuta seguía despierto, pero Moraes siguió presionando, e incluso el árbitro tuvo que hacer presión para que lo suelte, y en esos segundos de más fue que se quedó dormido. La pelea se tuvo que revisar, pero el resultado terminó siendo victoria de Adriano Moraes por sumisión técnica. Ahora, en la cartelera principal, los 3 combates que más llamaban la atención eran el de Nate Diaz vs Mike Perry, el de Francis Ngannou vs Philippe Lins y por supuesto el de Ronda Rousey vs Gina Carano. Y hablando de estos combates, en los pesos pesados, Francis Ngannou vs Philippe Lins. En el primer asalto, el camerunés conectó una mano izquierda en la cabeza del brasileño. Este cayó desplomado casi de inmediato, y ni siquiera hubo la necesidad de rematar con el ground and pound. Victoria por la vía del knockout para Francis Ngannou. En el peso welter, Nate Diaz vs Mike Perry. Desde el primer asalto, Perry puso a Nate contra la reja, alternaba golpeando el cuerpo y a la cabeza. En el segundo asalto, Perry mandó al suelo a Diaz y con el ground and pound lo cortó. Como es de costumbre, Nate Diaz se llenó de sangre. Perry al final del asalto conectó un rodillazo que tumbó a Nate. La campana sonó, pero por el corte de Diaz el combate se acabó. Victoria para Mike Perry por detención médica. Y por último, la pelea principal entre Ronda Rousey y Gina Carano. Este combate solo duró 17 segundos, más duraron las presentaciones de cada una. Ronda de inicio buscó y consiguió el derribo, montó a Gina de inmediato y con un armbar sometió a Carano. Ambas mostraron mucho respeto y afecto, y así Ronda Rousey se llevó la victoria por la vía de la sumisión. Y por último, desde el Apex de Las Vegas, en el combate principal en el peso pluma teníamos a Arnold Allen vs Melquizael Costa. Desde el primer asalto, Allen mostró su fuerza, varias veces conectó el brasileño con esa mano izquierda. Las veces que Costa quiso llevarlo al suelo quedó por debajo. Aunque el brasileño sí pudo conectar un par de manos, el inglés lo recibía con más fuerza, y cuando sí sintió un par de golpes, buscó cerrar el combate llevando al suelo al brasileño. El inglés demostró por qué es parte del top 10, y al final se terminó llevando la victoria por decisión unánime. Y bueno, hasta ahí el resumen. ¿Cuál fue la pelea que más te impresionó? ¿Cuál fue la pelea o peleador que te decepcionó? ¿Crees que MVP con esta cartelera cumplió? Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!